El tren de pasajeros 5327 está saliendo de Moscú rumbo a San Petersburgo. El tren de carga 5309 ha salido de Tyumen hacia Kamchatka. El tren militar 5204 está yendo de la estación de Sochi hacia la base naval. Tiene que dirigirse hacia el puente del Este. Cuando hablamos de un proyecto como este, cualquier persona hará tres preguntas básicas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo se necesita para construirlo? ¿Y cuándo empezará a generar réditos? Yo tenía una misma respuesta, clara y convincente, a esas preguntas. No lo sé. Obviamente era difícil colaborar conmigo en esas condiciones y me di cuenta de que solo podía contar con mis propios recursos. En San Petersburgo había una fábrica especializada en productos a base de amianto. En los años 90, con la privatización de la empresa, me convertí en uno de sus propietarios. Buenos días. Buenos días. Mis ingresos me permitían viajar bastante. En los viajes descansaba, pero el cuerpo me pedía invertir mi energía en algo. Primero pensé en construir una maqueta de San Petersburgo, pero una vez conseguida la idea, la ambición se disparó. Imaginé que San Petersburgo no sería suficiente y pensé que podía hacer algo más grande. Así nació la idea de crear una maqueta de Rusia a gran escala. Si le preguntas a alguien por la calle, te dirá que 800 metros cuadrados es un territorio gigantesco. La mayoría de los departamentos en Rusia tienen entre 30 y 40 metros, así que se trata de la superficie de unas 20 viviendas. Es mucho. Pero cuando empezamos a hacer los primeros bocetos para intentar que todo encajara, me quedé pasmado. No cabía ni siquiera un barrio, ni hablar de ciudades, mucho menos del país entero. Fue como en el boxeo, un knockout que me dejó fuera de combate. Ahora me doy cuenta de que 800 metros cuadrados es poco. No alcanzarían ni 8.000 metros. Maxim, ¿te acuerdas de lo que queríamos poner aquí? Queríamos poner una aldea. Tallaremos pequeñas parcelas al fondo, huertos, cobertizos, espantapájaros, letrinas. ¿Quieres decir que la parte lateral de cada parcela estará separada por la fachada y por una valla? No habrá solo una valla ¿Entre las ellas. casas? Sí, entre los vecinos. Por mucho que nuestros ciudadanos se quieran, siempre ha habido vallas separando las parcelas. Siempre quise ser médico, ayudar a las personas, pero a los 8 años mis padres me mandaron a estudiar a una escuela de arte y así es como empezó todo. En la vida real todo es más fácil. Vas a un campo y lo siembras de un tirón, pero aquí llevamos ya 5 meses haciéndolo. Hay más de 20.000 girasoles. Empecé a trabajar aquí en octubre del 2011. Entré aquí en el museo con mis amigos por casualidad y perdí la cabeza por completo. Daba vueltas sin entender nada. Parecía un zombi. Me fascinó la magnitud del proyecto, la cantidad de detalles que había, los pequeños cochecitos circulando. No lograba entender cómo lo habían hecho, incluso había accidentes en la carretera. Estaba estupefacta. Y resultó que entonces el equipo que estaba trabajando en esto era pequeño y yo quería unirme también.
En aquel momento estaba buscando trabajo. Mis amigos me preguntaron, ¿quieres trabajar aquí? Les dije sí, y me llevaron al despacho de Sergei. Me senté delante de él y le dije, quiero trabajar aquí. Rusia es el país más grande del mundo, al menos en términos territoriales. Así que si quisiera representarlo en una maqueta en una escala de 1 a 87, necesitaría una superficie equivalente a un país como el Reino Unido. En aquel momento era realmente difícil entender lo que tenía que hacer. Después me di cuenta de que tenía que quitar algunas cosas, prescindir de ciertos elementos, es decir, trabajar a escala global, quitar regiones enteras. Trabajamos de 12 a 14 horas al día, sin contar que las obras no se detenían ni un minuto. Se puede decir que vivía aquí. Pero lo más importante es que pude reunir a un equipo de excelentes profesionales que creían en el proyecto y lo consideraban parte de ellos mismos, parte de su vida. Mira, Alexei, vamos a empezar a ponerlo sobre rieles. Hay que colocarlo de manera que lo vea el público. Cuando vine aquí la primera vez, la parte occidental de la maqueta era solo un marco cubierto con un multilaminado de madera, una mesa plana. Y en la parte oriental estaban empezando a tallar el terreno. Ante todo me impresionó el alcance del proyecto y me pude hacer una idea de cómo podía quedar esto al final. Empecé a trabajar aquí como modelista, es decir, que ocupaba el cargo más bajo. Después me ascendieron a administrador de ferrocarriles. Konstantin, necesito otro cable. Bueno, si comparamos la maqueta con la Rusia real, yo sería el ministro de Transportes. En los montes Urales tenemos lo que entre nosotros llamamos centro de control de emisión. Es el sistema que controla toda la maqueta. Regula la red de ferrocarriles, el tráfico de coches y el mecanismo que cambia el momento del día. El tren 5332 ha arribado a Kamchatka. En posición, listo para salir. Para tener el mayor número de trenes circulando por Rusia, usamos intercambiadores rotativos, que son controlados por una computadora. Cada uno puede almacenar hasta 30 trenes diferentes. En cuanto entra uno, sale otro. Hoy hemos discutido sobre una nueva escena en un pueblo del norte. Me puse manos a la obra. El trabajo sobre un paisaje empieza con el tallado del terreno característico de la región. Parece fácil, pero en realidad no lo es. Hay que crear montañas, colinas, un terreno variado. Por ejemplo, a la derecha vemos un paisaje invernal sobre el que trabajé todo un año. Y así es como quedó al final. Durante el proceso tuvimos que resolver varios problemas. No sabíamos cómo hacer las pilas de nieve ni las crestas de hielo o los bancos de nieve. Tuvimos que pegar las estalactitas de hielo, hacer zonas de cambio de estación, del otoño al invierno, construir toboganes, poner a personas jugando con las bolas de nieve en los parques y mostrar una carretera cubierta de nieve. Tenemos que poner una sexta aguja en la ruta 26 para que todas las partes funcionen bien. Vamos a intentar ponerla ahora.
Para que en la maqueta haya una variedad en la circulación, cambiamos la trayectoria de los vehículos con la ayuda de las agujas. Se parecen a las agujas de los tranvías. Ahora mismo estamos instalando una para poder cambiar la trayectoria del coche. Tras graduarme de ingeniero en la universidad, me asignaron un puesto en un laboratorio secreto de un instituto de investigación, el cual colaboraba con el Ministerio de Defensa. Me dedicaba a desarrollar sistemas de comunicación para nuestro ejército. Cuando unos amigos me invitaron a trabajar aquí como ingeniero eléctrico, al principio no entendía muy bien qué iba a hacer. En la ruta 17 hay muy poco espacio. Intenta pulsar el botón 25. Entonces Sergei me dio carta blanca. Me dijo: Vladimir, haz lo que consideres correcto. Esa frase me tranquilizó. Seguramente hay que cambiarle el disyuntor. Ahora está bien, gracias. Desde arriba, Rusia le interesa a todo el mundo. Es interesante y pintoresca, pero a mí, como técnico, me interesa más lo que hay debajo. Ahí todo me resulta familiar. Me siento cómodo. Lo conozco todo. Mis compañeros del Instituto de Investigación siguen trabajando allí. Hace poco me invitaron a volver, pero yo puse el alma en esta maqueta. ¿Qué puede ser más fascinante que esto? Es una maravilla. A veces me viene a la cabeza una idea, un sueño. Ser así de pequeño, 80 veces más pequeño de mi estatura, y pasear por nuestro pequeño país y conocer a gente igual de pequeña. Quería crear una maqueta real que representara la vida en Rusia, que reflejara la realidad. Por ejemplo, en el lejano oriente de Rusia, la Guardia Costera ha detenido un barco de pescadores furtivos y aquí unos tigres siberianos salen de caza. Ahí se ve a unos buscadores de oro en un pequeño río en Siberia. En la taiga, unos turistas se toparon con una osa y sus crías y se llevaron un buen susto. Es una escena muy viva. Ahí hay un santuario en el que vive una anacoreta. En el norte, unos científicos encontraron restos de un mamut. Al lado, en las tiendas de campaña nómadas, las mujeres de los criadores de renos preparan la comida. Por cierto, los edificios en las ciudades del norte están apoyados sobre estacas, lo mismo que en la vida real. Mi escena favorita, y creo que la del público también, es la de Sochi, que muestra a un niño robándole el bikini a una mujer y que luego se escapa por el muelle. Estoy pintando el terreno para poner un campo, unos huertos y un bosque. Primero pinto, luego siembro hierba, pongo piedras, arena, todo al azar, sin seguir un orden. La dificultad consiste en que tengo que hacer pausas. El día en la maqueta dura 15 minutos
y la noche solo 2. Anochece paulatinamente de oeste a este. Cuando ya has pintado todo y has puesto pegamento, de repente anochece. Tienes que parar y el pegamento se seca. Entonces hay que empezar de nuevo. Aquí habrá un bosque espeso, separará la aldea de las vías del ferrocarril. Cerca de la aldea me gustaría representar la cosecha del heno, una escena en la que las personas corten la hierba y la preparen para el invierno. Es una imagen muy artística. Así es como la ven los artistas. Varios artistas, no uno solo. Es nuestra visión del país, pero muchos de los visitantes no lo entienden. Siempre habrá personas que te critiquen. Sinceramente, respetamos mucho las críticas, las aceptamos con comprensión y agradecimiento. En el lejano oriente, por ejemplo, tenemos un aeródromo militar con helicópteros de combate. Una vez se acercó un hombre, me imagino que tenía algo que ver con el ejército, y nos dijo: uno de los helicópteros tiene pintado el número 13 y en aviación no se usa el 13. Se lo agradecimos y lo corregimos ese mismo día. Sin embargo, muchas veces las críticas son injustas. Nos critican sin fijarse en los detalles. Dicen: ahí tienen un submarino que se amarra y debería haber un cochinillo asado. Y en realidad sí que teníamos al cocinero recibiendo a la tripulación del submarino con el cochinillo asado en las manos. Ya conocíamos esa tradición de la Marina de Guerra y la habíamos representado. Además, es imposible imaginar a Rusia sin su famosa arquitectura de madera. Por eso tenemos en la maqueta obras maestras construidas sin un solo clavo. La verdad es que ya perdí la cuenta de cuántas personas viven en nuestra maqueta de Rusia, pero sé que son cientos de miles. Mira, la policía está arrestando a alguien ahí. Atención, el niño con suéter azul que está cerca del zoológico. Por favor, no toques la maqueta. Una vez, tras la visita de un grupo, quedaron rotas las paletas de la hélice de un helicóptero. Debimos trabajar mucho para repararlo. Cada tanto desaparecen los muñecos o les falta alguna parte del cuerpo, la cabeza o una pierna. Incluso hemos organizado una reunión a la que nuestros ciudadanos han salido a protestar. No protestan contra un régimen político, sino contra el horrible trato que reciben de los visitantes. Sostienen pancartas exigiendo que no los toquen y los respeten. La diferencia entre nuestra maqueta y las que se hacen en Europa es que esta es una maqueta de nuestro país y no de una red de ferrocarriles. Los trenes aquí no son el elemento principal, simplemente le dan vida. Cruzar Rusia en tren le llevará una semana. En nuestro modelo, el tren de San Petersburgo a Vladivostok tarda de 15 a 20 minutos. La velocidad media es de 20 centímetros por segundo. Hubo un accidente en la ruta 6. ¿Qué pasó, Román? Un tren descarriló.
Debemos averiguar por qué. Parece que le pasó algo a la aguja. Aquí todo es como en la vida real. También hay accidentes. Pueden darse por algo tan pequeño como una partícula de polvo. Si una partícula minúscula o un pelo caen en las vías, pueden provocar un accidente. Todo está bien, puedes arrancarlo. ¡Vamos! Desde el comienzo adoptamos medidas para evitar que se ensuciara la maqueta. Instalamos un equipamiento especial y tenemos una enorme cantidad de alfombras que ayudan a absorber el polvo. Además, tenemos un doble sistema de limpieza. Con la presurización de la sala se expulsa el polvo, mientras constantemente fregamos el suelo para una limpieza óptima. Muchas veces debemos pisar sobre la superficie de la maqueta o meternos en el agua para terminar algunas cosas. La gente nos ve y bromea, miren, es un gigante, es Gulliver, es Dios, es el señor de Rusia. Tenía muchas ganas de representar la época prerevolucionaria, la victoria en la Gran Guerra Patria. Enseguida se me ocurrió cómo hacerlo. Creamos un enorme estudio cinematográfico, como si estuvieran rodando una película, y allí lo representamos todo. Tenemos una escena de la llegada del tren de la familia del zar, y al lado una locomotora arrastra una plataforma con equipos de grabación. También tenemos un plató con un enorme decorado para una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Tanques, cañones, soldados, trincheras, explosiones. Hay de todo. Los detalles son tan pequeños que solo es posible distinguirlos usando binoculares. Al mismo tiempo mostramos el rodaje de una película de ficción para dar la idea de que hoy en Rusia se produce todo tipo de cine. ¿Y cómo se sostiene el ovni? No está apoyado en nada. Estoy poniendo las casas, dividiendo las parcelas, colocando los coches. Unos ya llegaron a su parcela, otros aún están de camino. Las casitas son muy bonitas, con postigos tallados y curiosos residentes. En general está muy bien. Y Ekaterina, ¿esa furgoneta está abandonada? Sí. Entonces habrá que darle más color rojizo, más óxido, porque parece muy nueva y reluciente. Pero en general has logrado muy bien la idea. Aquí todo es colorido y por allí más apagado. Y Ekaterina, me parece que has hecho un excelente trabajo, como siempre.
pienso en todo lo que tuvimos que pasar, en las dificultades a las que nos enfrentamos y que nos parecían insuperables, me acuerdo de ese refrán que dice: la práctica hace al maestro. Se ajusta perfectamente a nuestra experiencia. Estábamos asustados, pero seguimos adelante. Hay que estar muy locos para lanzarse una aventura semejante. A veces miramos la maqueta y no podemos creer que lo hayamos logrado.